¿Qué tal? Muy buen día. Soy el profesor Javier. En este tema vamos a hablar sobre todo de la división celular, las principales funciones de la mitosis y de la meiosis. Quédense para saber un poco más sobre este tema. Esto es solo una parte del vocabulario que estaremos utilizando, entonces hagan sus anotaciones, ¿sí? También vamos a ver algo que se llama diploide y haploide en su momento. Sin embargo, es importante resaltar el ciclo celular, la meiosis y la mitosis, que es lo que vamos a tratar en esta sección. Solo pensemos un poco. Cuando un ser vivo crece, ¿qué le pasa a sus células? ¿Un organismo se hace más grande porque sus células crecen de tamaño o porque produce más células? En la mayoría de los casos, los seres vivos crecen porque producen más células. ¿Qué requiere el crecimiento entonces para que las células se dividen y se produzcan más células? ¿Cuáles son algunas dificultades que enfrenta una célula conforme incrementa su tamaño? Esto es lo que vamos a responder en estos temas. Casi todas las células pueden crecer por el aumento de su tamaño, pero al final, la mayoría de las células se divide después de haber crecido a cierto tamaño. Hay dos razones principales por las que las células se dividen en vez de seguir creciendo. Cuanto más crece una célula, más exigencias le impone a su ADN. Además, una célula más grande es menos eficiente para mover sus nutrientes y materiales de desecho a través de la membrana celular. Las células vivas almacenan información crítica de una molécula conocida como ADN. Conforme la célula crece, esta información se usa para construir las moléculas que se necesitan para el crecimiento de la célula. Pero cuando la célula aumenta su tamaño, su ADN no lo hace. Una célula crecería demasiado grande, ocurriría una crisis de esta información. Para una mejor comprensión de la sobrecarga de información, compara una célula con un pueblo en crecimiento. Hay que suponer que un pueblo pequeño tiene una biblioteca y pocos libros. A medida que más gente llegue al pueblo, la demanda de libros será mayor. A veces, las personas tendrán que esperar para obtener libros más populares. De manera similar, una célula más grande requerirá más de su biblioteca genética. Después de un tiempo, el ADN no será capaz de satisfacer las necesidades de las células en crecimiento. Será tiempo de construir otra nueva biblioteca. Una de las principales características de la difusión celular y su función es la de crecer, desarrollarse, sobre todo mantener la homeostasis, es decir, va a mantener ese equilibrio interno con el externo, y sobre todo reparar ciertos daños en los tejidos, como cuando tenemos pequeñas cortaduras. La continuidad de la vida se basa en la reproducción de las células o división celular. Este proceso forma parte del ciclo celular que describe la vida de una célula desde su origen hasta que se reproduce y muere. Los organismos son comunidades de células que están en estrecha cooperación, la cual incluye un estricto control de cuándo pueden dividirse. Una falla en los sistemas de control puede provocar cáncer. El ciclo celular de las células eucariotas se divide en las siguientes fases. Fase S, en la que se efectúa la replicación del ADN. Fase M, que se caracteriza por la separación de las copias del genoma y se divide en profase, metafase, anafase y telofase, que puede incluir la citocinesis. Fases G1 y G2 en las que la célula sintetiza todos los componentes celulares que le permitan alcanzar el tamaño correspondiente a su tipo celular. En muchos ciclos embrionarios, las fases G se saltan y el ciclo solo se compone de M y S. Los biólogos dividieron los sucesos de la mitosis en cuatro fases: profase, metafase, anafase y telofase. Dependiendo del tipo de célula, la mitosis puede durar desde unos pocos minutos a varios días. Durante la mitosis, el material genético duplicado celular se separa, y la célula se prepara para dividirse en dos. La actividad principal de la mitosis es la separación correcta del ADN duplicado de la célula. Esto permite que la información genética celular pase intacta a las nuevas células.
lo cual resulta en dos células hijas genéticamente idénticas o diploides. En los organismos pluricelulares, el proceso de mitosis aumenta el número de células a medida que un organismo joven crece a su tamaño adulto. Los organismos también pueden usar la mitosis para reemplazar las células dañadas. Recuerda la última vez que sufriste una cortadura. El proceso de curación implica la formación de nuevas células en la piel. Estas nuevas células se producen a partir de células de la piel ya existentes, como dijo Virchow. Debajo de la costra, las células de la piel se dividen por mitosis y citocinesis para crear nuevas células que rellenaron el espacio de piel que perdiste por la herida. Recordemos que en la interfase la célula va a crecer y va a duplicar su material genético. En los humanos existen 23 pares de cromosomas, es decir, diploides. En la imagen inferior derecha vemos a un cromosoma. Este cromosoma está unida por un centrómero y que tiene dos cromatinas. La profase temprana, entonces el ADN va a organizar y se enrolla para formar los cromosomas compuestos por dos cromatidas hermanas, unidas por este centrómero. Aparecen entonces los centriolos, que los vemos en la imagen superior derecha. Estos centriolos van a separar a los cromosomas. Se van a extender los microtúbulos para pegarse a los centrómeros de los cromosomas. La envoltura nuclear comienza a desintegrarse. La primera fase de la mitosis es la profase. Por lo general es la más prolongada y puede tomar la mitad del tiempo total requerido para completar la mitosis. Durante la profase, el material genético dentro del núcleo se condensa y los cromosomas duplicados se hacen visibles. Fuera del núcleo se empieza a formar un huso. Se puede ver las hebras duplicadas de la molécula de ADN cuando se adhieren en toda su longitud a un área llamada centrómero. Cada hebra del ADN en el cromosoma duplicado se conoce como cromátida o cromatina hermana. Cuando el proceso de la mitosis se ha completado, las cromátidas se habrán separado y dividido en dos nuevas células hijas. También, durante la profase, la célula empieza a formar un huso, un sistema similar a un abanico de microtúbulos que ayudarán a separar los cromosomas duplicados. Las fibras del huso se extienden de una región llamada centrosoma, donde se encuentran estructuras en pares muy pequeñas llamadas centriolos. Las células vegetales carecen de centriolos y organizan los husos directamente de sus regiones centrosomas. Los centriolos, que fueron duplicados durante la interfase, inician el movimiento hacia los extremos o polos opuestos de la célula. Conforme la profase llega a su fin, los cromosomas se enrollan más apretados, los núcleos desaparecen y la membrana nuclear se rompe. La segunda fase de la mitosis es la metafase. Por lo general es la más corta. Durante la metafase, los centrómeros de los cromosomas duplicados se alinean en el centro de la célula. Las fibras del huso se conectan al centrómero de cada cromosoma hasta los dos polos del huso. La tercera fase de la mitosis es la anafase, que inicia cuando las cromátidas hermanas se separan de repente y empiezan a moverse por separado, hacia los polos opuestos. Una vez que la anafase inicia, cada cromátida hermana se considera ahora como un cromosoma individual. Durante la anafase, los cromosomas se separan y se mueven junto con las fibras del huso hacia los extremos opuestos de la célula. La anafase llega a su término cuando su movimiento se detiene y los cromosomas se encuentran completamente separados de sus grupos. Después de la anafase está la telofase, la cuarta y última fase de la mitosis. Durante la telofase, los cromosomas que eran distintos y estaban condensados empiezan a esparcirse dentro de una madeja de cromátina. Se vuelve a formar una membrana nuclear alrededor de cada racimo de cromosomas. El huso empieza a desenrollarse y los nucleolos se hacen visibles en cada núcleo hija.
La mitosis está completa. Sin embargo, el proceso de la división celular tiene un paso más que dar. ¿Cómo las células hijas se separan después de la mitosis? Como resultado de la mitosis, se forman entonces dos núcleos, cada uno con un juego duplicado de cromosomas. Lo que falta para completar la fase M del ciclo es la citocinesis, que vemos en la parte derecha, la división del citoplasma mismo. La citocinesis por lo general ocurre al mismo tiempo que la telofase. La citocinesis completa el proceso de la división celular. Divide una célula en dos, básicamente. El proceso de citocinesis es diferente en las células vegetales y animales. Citocinesis en células animales, en la mayoría de estas, durante la citocinesis, la membrana celular se retrae hasta que el citoplasma se estrangula en casi dos partes iguales. Cada parte contiene su propio núcleo y orgánulos citoplásmicos. Recordemos entonces que la división celular va a iniciar al término de la mitosis, es decir, en la citocinesis, en la fase M. En la fase G1 inicia el crecimiento celular, en la fase S la replicación del ADN, y la fase G2 la preparación para la mitosis, y nuevamente comienza en la fase M. Recordemos que esta parte es únicamente de la interfase. Entonces, en la interfase, la célula crece y replica su ADN y centriolos. En la profase, la cromatina se condensa en los cromosomas, los centriolos se separan y se empieza a formar el huso. La membrana nuclear se rompe. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Cada cromosoma está conectado a las fibras del huso en su centrómero. En la anafase, las cromátidas hermanas se separan en cromosomas individuales y se separan. Finalmente, en la telofase, los cromosomas se aglutinan en los extremos opuestos de la célula y pierden sus formas distintivas. Se forman dos membranas nucleares nuevas. Y finalmente, la citocinesis. Es decir, el citoplasma se estrangula a la mitad. Cada célula hija tiene un conjunto idéntico de cromosomas duplicados. Los gametos se forman durante un proceso llamado meiosis, un tipo de división celular que reduce el número de cromosomas. Por lo tanto, se le conoce como una división de reducción. La meiosis se representa en las estructuras reproductoras de los organismos que se reproducen sexualmente, mientras que la mitosis mantiene el número de cromosomas. La meiosis lo reduce a la mitad por medio de la separación de los cromosomas homólogos. Una célula con 2n número de cromosomas tendrá gametos con un número n de cromosomas luego de la meiosis. Al fin de mantener el mismo número de cromosomas de generación a generación, un organismo produce gametos, es decir, espermatozoides y óvulos. Las células sexuales con la mitad del número de cromosomas. A pesar de que el número de cromosomas varía de especie en especie, en los humanos cada gameto contiene 23 cromosomas, para formar 46 cromosomas en total en un humano. El símbolo N se puede usar para representar el número de cromosomas en un gameto. Una célula con un número n de cromosomas se le llama haploide, es decir, la mitad de la información genética. Haploide viene de la palabra griega haplos, que significa sencillo. El proceso por medio del cual un gameto haploide se combina con un gameto haploide se le llama fecundación, es decir, un espermatozoide con un óvulo. Como resultado de la fecundación, la célula ahora tiene un total de 2n cromosomas. N cromosomas de la madre más N cromosomas del padre, para formar 46 cromosomas. La célula que contiene 2n número de cromosomas se le llama diploide. Nota que la N también describe el número de pares de cromosomas en un organismo. Cuando se combinan dos gametos humanos se forman 23 pares de cromosomas homólogos. Te presento un cuadro de diferencias en las que puedes notar las principales características de la mitosis y de la meiosis. Recuerda que en la mitosis no hay una variabilidad genética, ya que estas va a ser utilizada
para las células somáticas, es decir, las células de todo nuestro cuerpo. Mientras que la meiosis, si hay una variación genética, recordemos que siempre son diferentes los espermatozoides y los óvulos. Es por eso que nuestros hermanos no se parecen. En resumen, entonces, la mitosis inicia con 46 cromosomas y al final también vamos a tener 46 cromosomas. En la mitosis entonces ocurre una división durante esta, la replicación del ADN ocurre durante la interfase, no ocurre sinapsis de cromosomas homólogos, se forman dos células idénticas por ciclo celular, la célula hija son genéticamente idénticas una a la otra. La mitosis solo ocurre en las células corporales, es decir, en todo nuestro cuerpo, y la mitosis comprende crecimiento y separación. Por otra parte, la meiosis inicia con 46 cromosomas y vamos a tener al final 23. Ocurren dos conjuntos de divisiones celulares durante la meiosis 1 y meiosis 2. La replicación del ADN sucede solamente una vez antes de la meiosis 1. La sinapsis de cromosomas homólogos sucede durante la profase 1. Se forman 4 células haploides, N, por cada ciclo celular. La célula hija no son idénticas genéticamente debido al entrecruzamiento. La meiosis ocurre en células reproductoras, es decir, en espermatozoides y óvulos. La meiosis comprende la reproducción de gametos y suministro de variación genética a los organismos. ¿Cómo se compara la reproducción asexual y sexual? La reproducción, la formación de nuevos individuos, es una de las características más importantes de los seres vivos. Para un organismo compuesto de una sola célula, la división celular puede servir muy bien como una buena forma de reproducción. No tienes que conocer a nadie, cortejar o tratar con rivales. Lo único que debes hacer es divertirte y ya está. Hay dos como tú. Este tipo de replicación se le llama fisión binaria. La sincronización y la tasa de división celular son importantes para la salud de un organismo. La tasa de división celular varía según el tipo de célula, un mecanismo en el que participan proteínas, enzimas, que van a controlar el ciclo celular. La función de las ciclinas para encender un carro se requiere una llave que haga girar la ignición para que el motor arranque. De la misma forma, el inicio del ciclo celular en células eucarióticas se logra mediante la combinación de dos sustancias que indican los procesos de reproducción celular. Proteínas llamadas ciclinas se unen a enzimas llamadas quinasas dependientes de la ciclina, QDC, en las etapas de interfase y la mitosis para iniciar las diferentes actividades que tienen lugar en el ciclo celular. Diferentes combinaciones de ciclina y QDC controlan diferentes actividades en distintas etapas del ciclo celular. En la etapa G1 de la interfase, la combinación de la ciclina con QDC indica el comienzo del ciclo celular. Combinaciones diferentes de ciclina y QDC indican otras actividades, como la replicación del ADN, síntesis de proteínas y división nuclear a través del ciclo celular. La misma combinación de ciclina y QDC también indican el final del ciclo celular. A pesar de que el ciclo celular tiene un sistema de puntos de control de calidad, se trata de un proceso complejo que a veces falla. Cuando las células no responden a los mecanismos de control del ciclo celular normal, puede resultar en una condición denominada cáncer. El cáncer es un crecimiento y división incontrolados de células, una falla en la regulación del ciclo celular. Cuando no se detectan, las células cancerosas pueden destruir un organismo al desalojar las células normales y así ocasionar la pérdida de función tisular. Las células cancerosas pasan menos tiempo en interfase que las células normales, lo que significa que las células cancerosas crecen y se dividen incontroladamente, siempre y cuando tengan acceso a nutrientes esenciales. El cáncer no solo ocurre en un organismo débil, de hecho, ocurre en muchos organismos jóvenes, sanos y activos. Los cambios que ocurren en la regulación del crecimiento y división de las células se deben a mutaciones o cambios en los segmentos de ADN que controlan la producción de proteínas, incluso aquellas que regulan el ciclo celular.
A menudo el cambio genético o daño ocurrido lo separan varios sistemas reparadores, pero si falla el sistema reparador puede resultar en cáncer. Varios factores ambientales afectan en la aparición de las células cancerosas. Las causas de los agentes que se producen cáncer se denominan cancerígenos. ¿Qué es lo que causa el cáncer entonces? El cáncer es causado por defectos de los genes que regulan el crecimiento y la división celular. Entre las varias fuentes de estos defectos se encuentran el tabaquismo o masticar tabaco, exposición a la radiación, otros defectos de los genes e incluso infecciones virales. Sin embargo, todos los tipos de cáncer tienen algo en común. Se ha perdido el control sobre el ciclo celular. Algunas células cancerosas ya no responden a los reguladores del crecimiento externo, mientras otros fallan al producir los reguladores internos, que aseguran el crecimiento apropiado. Un insólito número de células cancerosas tiene un defecto en el gen llamado P53, el cual, por lo común, detiene el ciclo celular hasta que los cromosomas se han replicado de manera apropiada. Los genes P53 dañados o con defectos causan que las células pierdan la información que se necesita para responder a los señales que normalmente controlan su crecimiento. Así como las células nuevas se producen cada día en un organismo multicelular, muchas otras mueren. Las células terminan su ciclo de vida en una de dos maneras. Una célula puede morir por accidente debido a un daño o lesión, o bien una célula puede estar programada para morir. La apoptosis es el proceso de muerte celular programada. Una vez que la apoptosis se dispara, la célula experimenta una serie de pasos controlados que la llevan a la autodestrucción. Primero, la célula y su cromatina se encogen, y luego partes de la membrana celular se rompen. Las células vecinas limpian rápido los restos de las células. La apoptosis juega un papel clave en el desarrollo, ya que da forma a la estructura de los tejidos y órganos en plantas y animales.